Televisión Legislativa presenta un diálogo democrático y participativo con temas de coyuntura e interés nacional. Diálogo, un espacio para todas las voces. A continuación. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Diálogo. Ya nos ubican, ya nos identifican, cuánta alegría sentimos que definitivamente esto esté sucediendo. Somos los medios de comunicación de la Asamblea Nacional y este es su espacio Diálogo, de información y de opinión que lo transmitimos a través de la radio en las 24 provincias del país. Esto significa en las 4 regiones de la patria. A través de internet también nos sintoniza en nuestra página web www.asambleanacional.gov.es o en vivo.asambleanacional.gov.es. Y la televisión legislativa con su señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42, en Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27. Así como en otras jornadas, y creo que nos va a llevar algunos programas, vamos a concentrarnos el día de hoy en esa convocatoria que ha hecho el Gobierno Nacional para que los distintos sectores ciudadanos participen del diálogo nacional, identificado como el de la equidad y de la justicia. Varios serán los actores que vamos a invitar nosotros en los distintos programas para conversar sobre este tema, fundamentalmente en el ánimo de conseguir varios elementos, opiniones, ideas, pensamientos que abonen en la construcción de este diálogo, y si no se va a participar en el mismo, es decir, el por qué no se participa en este diálogo. Nuestro primer invitado en la jornada del día de hoy, el asambleísta Miguel Ángel Moreta. Él es representante de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas por el movimiento Creando Oportunidades, CREO, e integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. También les compartiremos a ustedes un reportaje especial que nos ha preparado nuestra compañera Byron Pérez. Primeramente, asambleísta, muy buenas tardes, bienvenido. Qué buenas gusto. Tardes, Nancy, saludos cordiales a los amigos que nos están viendo a través de la señal de la Asamblea Nacional. Bien, vamos a compartir con ustedes Mucho también, gusto, asambleísta, este trabajo periodístico de nuestro compañero Byron Pérez. Veámoslo. Tras el retiro temporal de los proyectos de reformas a la Ley de Redistribución de la Riqueza por parte del Ejecutivo, se plantean nuevos procesos de participación ciudadana orientados hacia la reflexión sobre la desigualdad, pobreza e inequidad social, como manifiesta Soledad Buendía, asambleísta por Pichincha. Existen ya una base de desigualdad y de inequidad que debemos nosotros, a través de política pública y a través de normativa, poder corregir. Fundamentalmente, esta reflexión debemos hacerla con la ciudadanía para poder impulsar quizás esta u otras muchas normas desde los ciudadanos empoderados y reflexionando sobre cómo eliminar estas desigualdades. Destaca la necesidad de incorporar planteamientos provenientes de sectores sociales y empresariales que aporten con este diálogo, cuyo resultado, manifiesta Buendía, recaerá en el fortalecimiento o la construcción de nuevas propuestas. Evaluar cómo está la seguridad social, evaluar cómo está la salud y la atención universal, evaluar el tema de la educación. Creemos que son temas importantes a realizarlos dentro de este diálogo. Por el contrario, el asambleísta Antonio Pozo, integrante de la Comisión de Derechos Colectivos, propone el archivo definitivo de dichos proyectos por considerarlos antipopulares. Por ser atentatorios al emprendimiento, atentatorios a la familia, atentatorios al ahorro. Y plantea alternativas en relación al tema de la redistribución de la riqueza. Cobrar en forma adecuada el impuesto a la renta, que es el impuesto redistributivo, que es el impuesto a las ganancias, y además es progresivo. Cobrando adecuadamente a los evasores y a los elusores, ese momento estaría arreglada la redistribución de la riqueza. Viviendo en un país democrático, me parece que es correcto llamar a un diálogo para analizar qué sería lo conveniente aplicar en este caso. Hay un sector mínimo de la población que no quiere conversar y que es casualmente el que está siendo afectado por estas leyes de la herencia y de la plusvalía. Nuestro pueblo ecuatoriano es muy cumplidor, muy respetuoso, muy disciplinado, pero cuando ellos han pedido que les dé oídos, el excelentísimo señor presidente, ¿no es cierto?, él y su gobierno y su gente no le han parado bola, como se dice vulgarmente. Estamos tratando de ver qué país queremos y yo quiero un país de paz,
Tengo una hija que es adolescente y quiero que ella pueda salir a las calles tranquilamente y ver, y que no haya una división entre propios ecuatorianos, sino aprender de lo que se está proponiendo como nuevo país. El pretender cobrar un valor a la herencia en la forma que está hecha no es procedente. Yo soy una persona retornada y valoramos el trabajo que está haciendo el gobierno. Es la posición más cauta, una posición realmente conciliadora, de tratar de entender la problemática social. Lo hemos podido apreciar en este reportaje, señor asambleísta, el diálogo nacional por la equidad y la justicia. Si bien, como nos dice Byron Pérez en la presentación de este trabajo, nació una vez que se presentaron esos proyectos de ley y los retiró el Ejecutivo, vienen nuevos pensamientos, nuevas ideas y a lo mejor nuevas propuestas para este diálogo. Comenzando por ahí, el concepto. ¿Cuál es su opinión? Mi estimada Nancy, la necesidad de diálogo no se deriva solamente como una protesta, como una reacción a los malhadados proyectos de la herencia y de la plusvalía. No es ahí, viene mucho antes, viene cuando, por ejemplo, en el impuesto a la tierra se cobran unas multas excesivas del 36% anual, más el interés corriente, y si paga con tarjeta son 16%, se hace una recarga tributaria del 64%. Viene cuando en la reforma a la ley de tránsito, por ejemplo, procesada en la Asamblea Nacional en diciembre del año pasado, se estipula una multa del 15% mensual, 180 anual a quien se atrase en el pago del SOAT y de los impuestos de matrícula. 180% anual es totalmente irracional, atrabiliario, es confiscatorio. Entonces, cuando la gente ve que hay un gobierno despilfarrador, ve un gobierno que no está haciendo las cosas adecuadamente, que no está priorizando el apoyo al productor, al artesano, al aparato productivo, y cuando ve que el cambio de la matriz productiva solamente es una cantaleta, es un mero enunciado, después de 7 años de gobierno, y el presidente mismo ha asumido que hay una gran deuda, por ejemplo, ha dicho, con el sector agropecuario del país, entonces la gente dice, ya no alcanzamos más. Esta propuesta de equidad y redistribución de la riqueza no tiene que ser vista desde la óptica del burócrata que, sentado en su escritorio y con carros de lujo y acompañados de una amplia escolta, ¿no es cierto?, tiene una visión diferente, a lo mejor muy catedrática, de la visión de desarrollo. No, hay que ir al campesino, hay que ir al ganadero, al artesano, al comerciante informal, para buscar cómo es que se puede recuperar, ¿no es cierto?, el mejoramiento de su nivel de vida, y que deje de ser un mero enunciado esto del buen vivir, porque el buen vivir se ve solamente a quienes están en aviones de lujo, viajan en primera clase, hacen viajes numerosos al extranjero, recorren Francia, ¿no es cierto?, Italia, Luxemburgo, Austria, etcétera, cosas así, pero no los ven comprometidos con la gente en los recintos, en los barrios urbanos marginales, y la gente ve que esas promesas tantas veces repetidas como cantos de sirena siguen sin cumplirse desde hace más de 15 años, 20 años, 8 años. Entonces, ¿qué es lo que hace falta ahí? ¿Queremos conversar? Sí, señor, queremos conversar. ¿Queremos un Ecuador de paz? Pero por supuesto que sí, pero no con una tregua mojigata entre que viene el Papa y se va y se despide para que piense que todo está bonito y que el milagro ecuatoriano es una reedición del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, antes de la perdición de la culebra entre Adán y Eva. No, no, no. Queremos un Ecuador que dure en el tiempo, y para eso necesitamos un Ecuador de respeto, donde todos, los pobrecitos, los recachones, el empleado más humilde, pero sobre todo el presidente, dan muestras de una conducta de estadista, de respeto, de tolerancia. Porque si llamamos a un diálogo, ¿no es cierto?, con el garrote alzado, no estamos buscando contertulios. Lo que estamos buscando es una especie, dicen los deportistas, de cuchimbol o sparring, con quien entrenar, a quien, ¿no es cierto?, sacarle el aire, y eso no es lo que se quiere. Entonces, si el presidente quiere un diálogo ciertamente nacional, por la equidad, por la paz, por la resolución de la riqueza, yo creo que hay algunos condicionamientos que tienen que darse. Primero, ¿cuáles son esos condicionamientos? Asumir un compromiso de dar tregua, ¿no es cierto?, a la blasfemia, a la infamia, al insulto, a la descalificación, a la diatriba. Primera cosa, vamos a hacer un diálogo respetuoso. Segundo, vamos a hacer un diálogo ético. Y vamos a dejar de echarnos culpas, porque si hay culpas, pues ellos siempre repiten como loros el tema del feriado bancario, y nosotros decimos, ustedes el feriado arancelario y el feriado tributario, ¿no es cierto? Nos olvidamos de esas diatribas. Tercero, definamos los objetivos, pues. ¿Nos vamos a sentar para qué?
Porque si no definimos los objetivos, podemos pasar conversando 10 años, toda una vida, y no llegaremos a ningún puerto. Cuando uno quiere armar un diálogo, dice, señores, el Ecuador necesita los siguientes objetivos. Por ejemplo, vamos a aumentar el ingreso per cápita a tantos miles. Vamos a reducir la deuda pública. Vamos a reducir el gasto del Estado. Vamos a incrementar las exportaciones petroleras en tantos millones. Las exportaciones no petroleras, perdón. Vamos a incrementar el aterrizaje de inversión extranjera directa. ¿Cómo es posible que el Ecuador, por esta inseguridad jurídica nacida muchas veces de la Asamblea, en que dicta leyes de remiendo y a veces leyes que son totalmente ahuyenta a inversiones, como lo diría Álvaro Vargas Llosa en su libro El retorno del idiota, ¿no es cierto?, con Plinio Apuleyo Mendoza y otros? Que nosotros estemos entre los 300 y 700 millones de dólares en los últimos 4 años, mientras que el Perú bordea los 15.000 millones de dólares y Colombia arriba de los 20.000 millones de dólares. Entonces, si no hay plata de petróleo, si no tenemos inversiones, exportaciones no petroleras, si ya no nos quieren prestar porque estamos como el disipador que se ha agotado todos los cupos de la tarjeta, ha ido a empeñar las joyas, las alhajas, dicen en Manabí, ¿no es cierto? Porque eso ya nos pasó, ya fuimos a dejar los lingotes de oro, la reserva de oro en el Goldman Sachs, ¿no es cierto? Ya nos tocó agachar la cabeza y ponernos rodilleras y subir al Fondo Monetario Internacional y decir, no, la verdad que ustedes no han sido tan mala gente como pensaba 5 años atrás, si han sido buena gente, présteme un billete, ¿no es verdad? Si ya asumimos eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder recomponer este desbarajuste al que nos ha llevado ni siquiera un socialismo como se pregona, sino un populismo irresponsable manejado sin beneficio inventario, sin la austeridad, sin la coherencia del ejemplo que se tiene que dar? Si decimos que criticamos a los ricos, ¿no es cierto?, que criticamos a aquellos atrasapatrias, como se dice, pues vivamos como Mujica. No, aquí adoran a Mujica, pero sin embargo quieren vivir como el rey Felipe VI, seguramente, o como un jeque árabe, ¿no es cierto? Con aviones de lujo, chefs extranjeros, etcétera de cosas, una campaña publicitaria gigantesca, incluso mucha de ella engañosa, ¿no es cierto? Haciéndonos una especie, anestesiándonos para decir que vivimos en el paraíso, pero realmente usted va a los barrios urbanos marginales, la gente no tiene alimento para ponerlo en la olla, no tienen cupos para sus hijos, no tienen posibilidades de mandarlo a estudiar a una universidad fuera de su ciudad, el marido no tiene trabajo, no hay oportunidades, lo están despidiendo a la gente, no hay oportunidad de crédito, quiere ponerse en emprendimiento y resulta que está a merced de la delincuencia o está a merced de una traba burocrática exasperante. El mismo presidente de la República lo reconoció en una sabatina hace algunos días. Entonces, hay gente como esta, por ejemplo, que está fuera del país y le ilusionan con el plan retorno, venga, vuelva, regrese, haga patria en su país, que esto que lo otro, ¿no es cierto? Efectivamente regresa, pero apenas están aterrizando, tienen problemas con la aduana porque les quieren quitar las cosas, porque no sé qué, faltó llenar alguna forma, alguna situación. Quiere montarse un negocio y resulta que tiene que deambular desde la patente en el municipio, el permiso de los bomberos, el permiso de salud, el permiso de turismo, del Ministerio del Interior, de la Intendencia. Entonces una retajila de requisitos que están asfixiando la capacidad del emprendedor. Entonces, ¿qué es lo que quiere el ecuatoriano? Sí, quiere ser tratado con respeto, pero además quiere que se entienda que el ecuatoriano, el hombre y mujer, son seres con dignidad. Aquí no somos llenos de sumisos, ni somos llenos de mendigos, y peor, no queremos ser miserables. Lo único que le pedimos al gobierno es, mire, no nos asfixien. Estamos dispuestos a contribuir, estamos dispuestos a pagar los impuestos, los tributos, las tasas, lo que sea necesario, pero con que no fastidien, con que no nos estorben la ruta de progreso, ya harían suficiente. Si pudieran ayudarnos generando más, por ejemplo, acuerdos comerciales con 50 países, con 100 países, lo que ha hecho Chile, lo que ha hecho Costa Rica, lo que está haciendo Colombia, Perú y México con la Alianza del Pacífico, por ejemplo, y no simplemente juntarnos con los que nos parecen que son buena gente, iraníes, bolivianos, venezolanos. Pobrecitos no tienen ni para ellos en el caso de los venezolanos, y lo digo con todo respeto y con todo cariño al pueblo venezolano, ¿no es cierto? Por la irresponsabilidad de un populismo nefasto que ha convertido a la gente no solo en pobres, los ha convertido en miserables y ha buscado una igualdad perniciosa hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Odiar menos a los ricos, sí, que paguen lo justo, tampoco permitirles alcahueterías de que evadan impuestos y esas cosas, pero ayudar a los chicos, a los que vienen de abajo, porque si... Le voy a dar un ejemplo clarísimo en la vida. Mi padre fue un hombre campesino, llegó a Santo Domingo en el año 64 con un abrigo y lo que llevaba puesto. ¿Proveniente de? Proveniente de la provincia de Bolívar, en la época de la sequía y esas cosas, como mucha gente vino de Loja y Manabí, de Colombia, ¿sí? Y vaya a ver, mi padre falleció hace 17 años y después de
30 años de trabajo, trabajando sábado, domingo, de madrugada, altas horas de la noche, nos dejó un patrimonio a los hijos. A mí por lo menos me dio la oportunidad de estudiar, de ir a la universidad, me acompañó. Yo le guardo una gratitud y un respeto y una veneración profunda, ¿sí? ¿Cómo es posible que ahora, que se han metido en escalada, nos han agarrado por separado? Primero eran los profesores, después los jubilados, después que los industriales, después los empresarios, y así sucesivamente, pero llegó un momento en que quiso meterse también con la familia y ahí dijo a la gente, a ver, ratito. O sea, puede ser que te apreciemos mucho, puede ser que tengas linda labia, que tengas carisma, que esto, que el otro, pero ahí te equivocaste y tienes que rectificar. Y entonces yo creo que el gobierno nacional debe asumir un compromiso sincero, transparente y honesto de hacer rectificaciones profundas. Porque todos estamos interesados en tener un Ecuador de prosperidad y oportunidades donde la gente pueda estudiar, trabajar, vivir, procrear, formar un hogar, formar una familia y saber que no es esta república el reino de los delincuentes, como dice Luis Aguilé en su famosa canción Señor Presidente. Bueno, con toda esta reflexión y este pensamiento que en voz alta ha expresado el asambleísta Miguel Moreta, entendemos que va a ser bastante difícil acercar opiniones, sentarse ante una misma mesa varios sectores y lograr ese objetivo del diálogo. Pero cuando se le pone buena fe, cuando se le pone seriedad, cuando se le pone transparencia, ética y moral, como nos ha dicho el asambleísta, yo creo que se puede conseguir ese objetivo. Y vamos a seguir conversando sobre este tema, pero tenemos que compartirles a ustedes estos mensajes que se han elaborado para ser transmitidos por los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Luego volveremos para seguir con esta charla con el asambleísta Miguel Moreta de Santo Domingo de los Áchilas por el Movimiento Creo. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.